Esta semana estudiaremos la lección número 8 que se titula Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. La semana anterior pudimos estudiar que el libre albedrío es la libertad que tiene cada ser humano de tomar sus propias decisiones, una libertad que Dios mismo le ha entregado. Y esta semana veremos cómo la providencia divina actúa en relación a ese libre albedrío, a esa libertad que el Señor nos ha entregado a nosotros. Cuando hablamos de providencia divina, nos referimos a la acción de Dios en el mundo y cómo toda la creación está bajo la supervisión y el control de Dios, quien constantemente está velando por el bienestar de su creación. Y la forma en que nosotros como seres humanos entendemos la providencia divina va a marcar una diferencia en cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con los demás. Y la forma en que nosotros entendemos y experimentamos la providencia divina nos va a ayudar de alguna manera a entender el problema del mal en este mundo. Bienvenidos a esta nueva semana de estudio de la Palabra de Dios. Soy el pastor Pablo Guerrero y estoy muy contento que puedas estar acompañándonos en este repaso. Te invito a que puedas disfrutar, a dejar que Dios pueda hablar a tu corazón a través del estudio de la Palabra de Dios. Como cristianos existen diferentes ideas o conceptos acerca de la providencia divina. Por ejemplo, hay algunos que creen que Dios ejerce su poder a tal punto que determina que los acontecimientos sucedan tal y como son. Incluso algunos creen que Él mismo decide quién se va a salvar y quién se va a perder. Es decir, el ser humano puede elegir solo aquello que está dentro de lo que Dios determina. Incluso creen que los deseos humanos también están determinados por Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia muestra todo lo contrario. Dios no determina todo lo que sucede, sino que le da al ser humano la libertad de elegir aquello que nosotros conocemos como el libre albedrío. Cualquier persona en el mundo puede elegir, incluso ir contra la voluntad de Dios. Y es por eso que nosotros podemos ver hoy en día todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el mal, porque todo lo que ocurre es resultado de un mal uso del libre albedrío. El título del día domingo es Nuestro Dios soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano? La soberanía de Dios principalmente significa que Dios tiene el control de todo lo que existe. Y nosotros como cristianos a veces vamos con un discurso que todo lo que pasa en el mundo es tal y como Dios quiere que suceda, que todo lo que ocurre en el mundo es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede ocurrir algo que Dios no desea? Sin embargo, que Dios tenga el control de todo no significa que siempre se lleve a cabo su voluntad. Es cosa de mirar cómo está el mundo que nos rodea. El mundo da evidencias de que no se está llevando a cabo la voluntad de Dios. Quiero invitarlos a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Salmos, capítulo 81, versículo 11 al 14. Dice, «Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios». A veces el decir que se ha hecho la voluntad de Dios puede ser algo terrible, y como cristianos estamos un poco acostumbrados a que cuando ocurre algo malo, alguna tragedia, lo atribuimos a la voluntad de Dios. Y muchas veces no dimensionamos lo que puede significar y lo usamos a veces como consuelo o como empatía para alguien, ¿cierto?, que está pasando por algún dolor. Por ejemplo, una madre que acaba de perder a su hijo, una esposa que acaba de perder a su esposo. Le decimos, tranquila, era la voluntad de Dios. Pero ¿realmente la voluntad de Dios es que la gente muera? ¿Será realmente la voluntad de Dios que exista dolor en el mundo? Lo primero que nosotros debemos entender es que existe la voluntad de Dios y la permisión de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay circunstancias donde se manifiesta la voluntad de Dios y hay otras donde Dios permite que ocurran algunas situaciones aunque Él no esté de acuerdo completamente. El salmo que nosotros recién leímos nos muestra que el pueblo de Israel, a pesar de lo que Dios había hecho por ellos, decide ignorar su voz y seguir sus propios consejos. El pueblo no quiso escuchar a Dios, no quiso seguir su voluntad, porque el ser humano tiene la libertad de elegir y decidir lo que quiere hacer. Y aunque Dios quiere intervenir, no puede, no porque no tenga el poder para hacerlo, porque es todopoderoso, sino porque Dios respeta tus decisiones. Dios te ha dado la libertad de elegir, la libertad de escoger, y si Dios interviene de alguna manera, atenta contra esa libertad que Él nos ha entregado.
Y ahí es cuando Dios permite que el ser humano de alguna manera siga su camino y enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Dios quiere manifestar su voluntad en tu vida. Pero cuando el ser humano rechaza a Dios, Dios de manera respetuosa no interviene. Muchas de las cosas que suceden van en contra de lo que Dios prefiere que suceda. Por lo tanto, aunque la voluntad de Dios es suprema, aunque la voluntad de Dios es perfecta, el libre albedrío del ser humano significa que no siempre se puede hacer la voluntad de Dios. Ahora, si yo he ido en contra de la voluntad de Dios, si he tomado malas decisiones en mi vida, si me veo afectado por los errores que he cometido, siempre hay oportunidad para volver a comenzar. Dios puede trabajar desde nuestros errores, aunque tomemos decisiones equivocadas, aunque nosotros en algún momento de nuestra vida nos alejemos de su voluntad. Dios, en su misericordia, está dispuesto a redirigir nuestra vida y cumplir su propósito en cada uno de nosotros. La Biblia siempre nos ha mostrado el poder de Dios y cómo Él ha intervenido para realizar milagros. Pero como vimos anteriormente, hay muchas cosas que ocurren y se llevan a cabo sin que Dios quiera. Leamos juntos el siguiente texto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 17. Dice: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. En este versículo se reconoce la soberanía y el poder de Dios. Solamente Él es digno de recibir todo honor y toda gloria por lo que ha hecho. Cuando en el versículo dice todopoderoso, la palabra griega para esta descripción es pantocrátor, y que se usa repetidamente en el libro de Apocalipsis para referirse a la omnipotencia de Dios. Y esa omnipotencia de Dios está evidenciada a lo largo del relato bíblico, porque Dios tiene el poder para librar, por ejemplo, de la esclavitud de Israel, tiene el poder para hacer caer maná del cielo, tiene el poder para sacar agua de una roca, para darle a una viuda harina y aceite de manera inagotable, y Jesús devolviendo la vida, sanando enfermos. Es decir, Dios todo lo puede porque es todopoderoso. Pero aunque sea todopoderoso, hay cosas que Él no puede hacer. Ahora, ¿qué cosas no puede hacer Dios? Todo aquello que implique para Él una contradicción. Y se nos presenta en la lección el ejemplo de Jesús cuando estaba en el Getsemaní, porque Él oraba a su Padre. Él sabía que su Padre podía librarlo de la situación en la que estaba, y Él le pidió: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieras, que se haga tu voluntad. El Padre tenía el poder de librar a Jesús del sufrimiento de la cruz. Podía, pero no podía quitarle el sufrimiento y al mismo tiempo salvar a los pecadores. Otra de las cosas que Dios no puede hacer, aunque sea todopoderoso, es obligar al ser humano a que lo ame libremente. El hecho ya de obligarlo ya no es amor. Obligarnos atenta contra nuestra libertad, contra nuestro libre albedrío. Leamos juntos algunos versículos que nos ayudan a entender la realidad del libre albedrío. Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el gran mandamiento en la ley, Él responde citando Deuteronomio 6:5 y destacando que el amor a Dios es la base para toda la vida cristiana. Y Jesús aquí enumera 3 dimensiones del ser humano para enseñar de alguna manera que el amor a Dios llena todos los aspectos de la vida. Porque el cristianismo exige todo lo que el hombre tiene: su mente, sus afectos, su capacidad de acción. Dios quiere que en nuestra vida se refleje su amor en todas las cosas que nosotros hacemos. Porque el amor de Dios no es algo solamente emocional, sino que es algo práctico. Porque su amor debe influir en nuestras decisiones, debe influir en nuestras actitudes. Y Jesús le dijo: de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Es decir, antes de que una persona pueda observar los mandamientos de Dios, debe tener primero amor en el corazón. Donde hay amor hacia Dios, donde hay amor hacia el prójimo, automáticamente la vida se pone en armonía con la voluntad divina que está expresada en la ley de Dios. Dios desea que todos lo amen, pero la realidad es que no todos lo aman. Y surge la pregunta: ¿por qué Dios simplemente no hace que todos lo amen? Y la respuesta es que el amor, para hacer amor, debe nacer libremente del corazón. Dios no puede forzar a ninguna persona que lo ame. Aunque Dios tiene el poder y la libertad para hacer cualquier cosa, las acciones de Dios están limitadas por su naturaleza moral, por su carácter.
La verdad es que Dios nunca va contra la voluntad o la conciencia de sus criaturas. ¿Por qué? Porque su omnipotencia no deja de lado el libre albedrío del ser humano. Lo que sí hace Dios es apelar a nuestra mente para que nosotros podamos elegir la vida y no la muerte. Por ejemplo, aunque Él desea que todo el mundo pueda salvarse, la realidad es que no todos se salvarán. Y para poder entender esta idea debemos conocer dos conceptos: la voluntad ideal de Dios y la voluntad correctiva o reparativa de Dios. Veamos qué es lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice la Biblia que fuimos predestinados para recibir la herencia, es decir, fuimos elegidos por Dios para ser herederos, para ser sus hijos. Y esta herencia no es por casualidad, sino que es parte del propósito de Dios para nuestra vida. Sin embargo, esa herencia solamente podemos recibirla al tomar la decisión de vivir en armonía con los principios de Dios. ¿Dios quiere que todos se salven? Claro que sí. Esa es la voluntad ideal de Dios, que es lo que Él prefiere que ocurra. Y Él puede guiar todo para que tu vida tenga un final bueno, pero su voluntad ideal llega solamente hasta donde comienza el libre albedrío de cada ser humano. Y la Biblia dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, y es porque Él quiere llevar a cabo su plan perfecto en el ser humano. Él quiere llevar a cabo su propósito en nosotros, pero su propósito no se cumplirá si nosotros no se lo permitimos. La Biblia dice que algunos desechan los designios de Dios. ¿Cómo Dios te va a forzar? ¿Cómo Dios te va a obligar? Ahora, aunque estés pasando por luchas, por momentos de dolor, aunque estés pasando por incertidumbre, aunque hayas decidido en algún momento ir contra la voluntad de Dios, dentro de tu libertad para escoger, si decides que Dios puede intervenir en tu vida y hacer su voluntad en ti, ahí entra la voluntad reparadora de Dios. Hay muchas situaciones que son causadas por decisiones humanas que van en contra de la voluntad de Dios, y la voluntad reparadora de Dios puede transformar una situación contraria a su voluntad en algo que esté alineado a su voluntad. Por ejemplo, la historia de José. Todo lo malo que de alguna manera le ocurrió por decisiones o intenciones humanas fuera de él, Dios lo encamina para bien. Porque Dios puede transformar una situación miserable que es resultado de malas elecciones y malas intenciones en una bendición que a veces nosotros no podríamos imaginar. Y así, de esa manera, Dios cumple su propósito en ti. Ponte a pensar en algo muy simple. Si todo ocurriera de acuerdo a la voluntad ideal de Dios, nunca hubiese existido el mal. Solo habría armonía. Pero la buena noticia es que pronto todo será restaurado. Llegará el día en que el universo entero declarará que Dios es amor y todo estará en armonía con su voluntad. Y ese día llegará porque Jesús realizó el acto de amor más grande. Juan 16:33 nos entrega esperanza en medio de cualquier angustia. Dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo forma parte de las palabras de consuelo de Jesús a sus discípulos en la última cena, antes de enfrentar su crucifixión. Jesús les estaba preparando para lo que estaba por venir, cuando Él sería arrestado, juzgado y crucificado. Y en medio de esta revelación de sufrimiento y adversidad, Jesús les ofrece esperanza, les ofrece paz, sabiendo que sus discípulos enfrentarían dificultades en el mundo, pero Él les asegura que a pesar de todo, ha vencido al mundo. Y aunque debe haber sido doloroso escuchar que su maestro sería crucificado, era necesario que se llevara a cabo ese plan de amor por la humanidad. Y seguramente ese plan no era la voluntad ideal de Dios, pero por amor a nosotros se llevó a cabo su voluntad reparadora. No siempre Dios nos evitará el sufrimiento, habrá aflicción, habrá dificultades, pero hay esperanza porque Jesús es la fuente de paz. Jesús es la fuente de paz que sostiene nuestra vida en los momentos más oscuros. Dios no desea idealmente que pasemos por dolor o sufrimiento. Dios tiene el poder para transformar en algo bueno tu dolor. Confía en Dios porque Él ha vencido y su victoria es nuestra victoria. Querido amigo, que Dios te bendiga, que Dios te abrace, que en Él puedas encontrar paz y que tu vida pueda vivir en armonía con su voluntad. Comparte el repaso de esta lección para que mucha más gente pueda conocer el amor de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.